Para Estados Unidos y el mundo, el Ministerio Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mis pecados. Yo seré con ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Un quebrantamiento provoca una adoración genuina. Un quebrantamiento provoca una adoración genuina. ¿Quién es un adorador? Las personas piensan que un adorador solamente es aquel que toca un instrumento, aquel que canta bonito, aquel que danza o gritar me hace un adorador. Eso no nos hace un adorador. Un adorador genuino es aquel que sabe tocar el corazón de Dios. Un adorador genuino es aquel que, a pesar de la situación en la que esté pasando, sea buena, sea mala, decide adorar a Dios. Como dice la canción, estás sufriendo, alaba. Estás pasando por dificultad, alaba. En todo momento un adorador alaba al Señor. En las buenas y en las malas tenemos que buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Yo quiero que allí me acompañe a Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Amén. ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo todos juntos. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces dice que era una mujer santa la que llegó a esa casa, una mujer pecadora. Y dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquí está hablando acerca de la vida de María. María de Betania era la hermana de Lázaro y la hermana de Marta. ¿Cuántos han escuchado de la vida de Lázaro? Aquel hombre que parecía que todo estaba muerto, pero Dios lo trajo vida. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la vida de María. María dice que era una mujer pecadora. A María siempre le gustaba estar a los pies de Jesús. Vamos a leer un poquito más acerca de ella en Lucas capítulo 10, versículo 38. ¿Cuántos lo tienen? Aquí es una de las primeras partes donde María aparece en la escena. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces dice que Marta estaba afanada y turbada. Tenemos que arreglar esto, tenemos que hacer esto, y así pasamos con nosotros. A veces nos ponemos a hacer tantas cosas en todo el día y se nos olvida que Jesús nos está esperando. Se nos olvida que Jesús: hijo, hija, tienes que tener un tiempo conmigo. Te estoy esperando en mi presencia. Y era una de las características de María, que a pesar que habían tantas cosas que hacer, dice que ella siempre escogía la mejor parte. Marta no quiere decir que era una mujer mala. Marta era una mujer fiel. Pero ella se preocupaba por hacer tantas cosas que no tenían tanta importancia como tener a Jesús en casa y atenderlo a Él. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Pasamos como Marta con tantas cosas que hacer y no le damos ni siquiera un momento a Jesús. María siempre escogió la mejor parte. Entre lo bueno
y lo mejor. Ella siempre escogía lo mejor. ¿Y qué le dice Jesús? Respondiendo, Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y qué dice? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María siempre quería estar a los pies de Jesús. María siempre, ella amaba a Jesús, pero todavía faltaba algo que la estaba impidiendo tener una adoración genuina hacia Él. Muchas veces decimos conocer a Jesús, decimos estar ahí con Jesús, venir a la iglesia, pero todavía tenemos que dar un paso más. Tenemos que acercarnos más con Él. Él quiere que actuemos en adoración, una adoración genuina. Usted no puede decir que conoce a Dios si no hay una adoración genuina. Yo nací para adorar a Jesús. Yo nací para adorarlo, para alabarlo, para exaltarlo. Una adoración genuina sale de un corazón agradecido. ¿Por qué estás agradecido tú en esta mañana? Tu adoración va a hablar de cuán agradecido tú estás con Dios. Cuando estamos adorando a Dios, tenemos que saber que es para Jesús, no es para que los demás nos vean. Hermano, levante sus manos y las manos no le llegan ni a los hombros. Una pereza, ni siquiera sabemos que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Venimos a cantar y ya no sabemos la canción, pero no sale de lo profundo de tu corazón. No es una adoración genuina. Y vamos a seguir leyendo un poquito más acerca de la vida de María. Esta fue la primera vez que ella corre a los pies de Jesús, que estaba allí, al lado de él. Ahora vamos a ir a Lucas 10:39, allí mismo. Mire, dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, dice, oía su palabra. María conocía a Jesús, pero solamente escuchaba su palabra. Jesús quería que ella accionara. No solamente tenemos que venir a la iglesia y escuchar su palabra. La adoración no es solamente cantar, la adoración no es solamente gritar para que Dios me escuche, danzar. La adoración es algo más, va más allá. La adoración es lo que yo hago en mi diario vivir. ¿Cuáles son los frutos que yo estoy dando? ¿Cómo estoy honrando a Dios? En obediencia, caminando por el camino de rectitud donde Él quiere que yo camine. Porque estoy agradecida. ¿Por qué estás agradecido tú? Él no te está pidiendo dinero, no te está pidiendo nada. Su amor es completamente gratis. Yo quiero que me acompañe a San Juan, capítulo 11, versículo 31. San Juan, capítulo 11, versículo 31. Ok, dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. El 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En ese momento, el hermano de María, que era Lázaro, había muerto. Y cuando llega Jesús, ¿qué hizo primero? ¿Qué fue lo primero que hizo María? Se postró a sus pies. A María siempre le gustaba postrarse ante los pies del Maestro, pero no lo hacía porque había recibido una revelación todavía. Ella iba porque tenía un aprecio ante Él, pero todavía no había conocido a Jesús. Todavía no sabía quién había llegado ahí cuando todo parecía estar muerto. Porque ¿cuál fue lo que le dijo? Si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. ¿Usted cree que una persona que conoce quién es su padre le va a decir eso? Cuando estás pasando por una situación difícil, por un problema, y sabes quién es Jesús, tú sabes que Él va a intervenir en esa situación difícil. Tú sabes que Él te va a sacar de ese pozo cenagoso que estés pasando. María todavía no lo conocía, porque si ella hubiera conocido quién era Jesús, a quién se había postrado a sus pies,
ella hubiera sabido que su hermano Lázaro, ella hubiera tenido la convicción, la fe, la esperanza que su hermano Lázaro iba a resucitar. Pero todavía habían dudas. Si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Cuando tú conoces quién realmente es Jesús, puedes estar pasando por una situación difícil, pero sabes que Él va a intervenir a tu favor. Cuando tú sabes quién es Jesús, puede ser que todo a tu alrededor esté muerto, sea tu matrimonio, sea tu economía, sea tu familia, tus hijos, lo que sea. Tú sabes que Él va a intervenir. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces venimos a la presencia de Dios y venimos: Señor, necesito que hagas un milagro en mi familia. Señor, necesito que hagas una solución en mi economía. Señor, necesito que hagas sanidad en esta enfermedad que estoy teniendo. Pero Dios quiere escuchar tu adoración. La adoración no se trata que, ay, hoy no sentí la presencia de Dios, hoy no lloré como tengo que llorar. La adoración no es para ti. La adoración es para que Jesús te sienta a ti. La adoración va dirigida solamente a Él. La adoración es para Jesús. Esa es una adoración genuina, que sin importar por lo que estés pasando, tú adoras. Sin importar que estés pasando un momento de necesidad, tú te postras ante Jesús y vienes con una actitud de adoración, una actitud de agradecimiento. María estaba cerca de Jesús, pero todavía no lo conocía. Muchas veces estamos cerca de Él, pero tenemos que actuar en adoración. Date la oportunidad de conocer a Jesús. Date la oportunidad de venir a su presencia, de conocer a ese Jesús que es tu amigo fiel, que no te va a dejar en la tormenta, en la angustia, que Él va a estar ahí en todo momento. Necesitamos tener un corazón de adorador. Cuando sabes quién es Jesús, número uno, no tienes dudas. Número dos, no te das por vencida. Yo me recuerdo pequeña, yo me subía a la mesa más alta y me tiraba porque sabía que mi papá me iba a recoger. Con esa confianza, así somos los niños, así son los niños. Cuando saben, cuando están confiados en su Padre, hay esa confianza, hay esa esperanza, hay esa fe. Tenemos que tener una actitud de adoración. Cuando tú lo adoras, va a haber una recompensa. Cuando tú le das la exaltación, cuando tú le das la honra, hay una recompensa. Yo quiero que vayamos a San Marcos, capítulo 14. San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: pero estando en el Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Qué hizo ella? Ella quebró ese vaso de alabastro. ¿Qué significa el alabastro? El alabastro significa su vida, significa nuestra vida. Esa mujer tuvo que ser quebrantada para poder sacar esa adoración genuina. Nosotros tenemos que ser quebrantados. Dice, ella era una pecadora en ese momento, pero escuchó que Jesús estaba en casa del leproso. Estaba en Betania. ¿Qué significa Betania? Casa de misericordia, casa de arrepentimiento, casa de amor. Cuando ella se dio cuenta, ella dijo, ella estaba cerca de Jesús, pero necesitaba acercarse aún más. Yo no puedo perder la oportunidad de acercarme más a Jesús y derramarme y quebrantarme ante los pies del Maestro. Ese vaso, ese frasco tuvo que ser quebrado. No tuvo olor fragante. Ese perfume no fue derramado hasta que ella no fue quebrantada. Cuando dice que fue quebrada, cuando dice que ella rompió con ese vaso de alabastro, quiere decir que ella quitó el sello de ese perfume.
¿Cuál era el sello que no dejaba que ese perfume se derramara ante Jesús? ¿Sabe qué era? Que ella todavía seguía en el pecado. Dice que todavía ella era una prostituta, era una pecadora. ¿Qué es lo que no está dejando en tu vida que te derrames completamente ante Jesús? ¿Qué es lo que te está impidiendo fluir ante su presencia? Hasta que ella decidió quebrantarse, hasta que ella decidió quitar ese sello, que no dejara que ese perfume fluyera, no pudo dar su mejor adoración. Dice que ese perfume era de nardo puro. Ese perfume dice que costaba lo que un jornalero ganaba en un año casi. ¿Se imagina? Mucho dinero. Ya se imagina usted dando lo que usted gana en un año. Sacrificio. Cuando dice nuestra adoración tiene que ser una adoración de sacrificio. Cuando ella quebrantó su vida, ella estaba renunciando a su vieja manera de vivir. Estaba renunciando al yo, estaba renunciando a la carne, aquello que no la dejaba avanzar, aquello que no la dejaba derretirse ante Jesús. ¿Qué es lo que te está impidiendo traer una adoración genuina? Esa decisión solamente tú la puedes tomar, porque ella fue la que quebró con ese perfume. Ella fue la que dijo: no más, no puedo seguir viviendo una vida así. Digo conocer a Jesús, pero todavía no lo conozco como lo tengo que conocer. Necesitamos ser quebrantados para tener una adoración genuina. Tal vez tú dices: volví a caer en la misma tentación, volví a caer en el mismo pecado, en las malas costumbres que tenía antes, volví a mentir, volví a robar, volví a hacer todo lo que no le agradaba a Dios. ¿Usted cree que Jesús la condenó a esa mujer? Jamás le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Eres una pecadora, eres una sucia, yo no te quiero. Por esa misma razón ella comprendió cuál era el amor que le tenía Jesús. Ella derramó ese perfume de nardo puro. Tu adoración tiene que ser pura, tiene que ser la esencia, la excelencia, lo mejor de ti. Que cuando lo adoras, lo hagas para agradarlo a Él. A ella no le importó si le iban a decir: ¿qué está haciendo esta loca aquí? ¿Qué está haciendo derramando eso tan costoso? Ella sabía que no podía gastar su presencia, que su presencia no era un desperdicio. Ella sabía que Él se merecía eso y mucho más. Eso es una adoración extravagante. Cuando das lo mejor de ti. Dice que era un perfume muy costoso, de nardo puro, de mucho precio. ¿Qué quiere decir de mucho precio? Una adoración de sacrificio. Yo quiero que me acompañe a Salmos capítulo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Vamos a leer qué dice la palabra de Dios acerca de los sacrificios. ¿Todos lo tienen? Vamos a leerlo. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Así estaba María. Es un sacrificio morir al yo. Es un sacrificio morir a las malas costumbres. Es un sacrificio dejarlo todo y seguir a Jesús. Pero ojo, cuando dice sacrificio no quiere decir que te duele. Siempre y cuando hay una gratitud en tu corazón, eso es una adoración genuina. Los sacrificios de Dios son el espíritu que dice quebrantado. Esta mujer fue quebrantada totalmente.
se entregó en totalidad a Jesús. Necesitamos entregarnos totalmente a Él. Y yo no estoy hablando de la gracia. Jesús es un Dios que no te condena, pero tampoco quiere decir que vamos a estar jugando. Ay, voy a fallarle a Dios, pero después le pido perdón. Ay, voy a volverlo a hacer, pero después me arrepiento. No está hablando de esto. Esta mujer fue quebrantada, tuvo un arrepentimiento genuino. Ella estaba totalmente agradecida por lo que Jesús había hecho. Su hermano Lázaro, estando muerto, resucitó. ¿Por qué estás agradecido tú? ¿Estás adorando a Dios como Él se lo merece? ¿Estás dándole esa adoración, viviendo tu diario vivir cada día como a Él le agrada? Eso es una adoración genuina. ¿A dónde estás dispuesto tú a llegar por Jesús? Él no te está pidiendo nada costoso. Él lo único que quiere es un corazón humillado, porque dice que un corazón humillado, un corazón arrepentido, Él jamás lo menosprecia. Jamás. Yo he estado, hay personas que dicen, le fallé al Señor. Y en mi mente se me viene que soy un sucio, que no soy digno. ¿Usted cree que a esa mujer no se le venía eso? Después de que todos la señalaban, que le decían, eres una sucia, tú te acuestas con todos los hombres. Sea cual sea el pecado, Jesús no te condena. Pero Él lo único que quiere es un corazón humillado, un corazón arrepentido, que diga, ¿sabes qué, Jesús? Yo no quiero volver atrás. Hay personas que dicen, era cristiano, ¿y qué pasó? De repente se fue abajo, de repente dejó de buscar a Dios, de repente retrocedió, volvió al alcohol, volvió a las drogas, volvió a ser igual que antes. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero, tú no vas a volver atrás. Puedes ser imperfecto, puedes caer, puedes volver a fallarle a Jesús, pero en tu corazón tú vas a venir y vas a decir, ¿sabes qué, Padre? Te fallé, perdóname, pero no me dejes ir, no me dejes caer. Yo te necesito. Cuando tú pruebas de Él, cuando tú te das cuenta quién es Él, tú no vuelves a la vida pasada, tú no vuelves a ser como tú eras, porque sabes que Él ha cambiado tu vida, porque estás agradecido por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cuál es el agradecimiento que hay en tu corazón? ¿Cuál es la adoración que tú le estás dando a Dios? Es una adoración pura, de nardo puro, una adoración costosa, de sacrificio. Cuando dice sacrificio, es renunciar a esas cosas que no te dejan ir a su presencia. ¿Sabe qué es lo que nos separa de Jesús? ¿Sabe qué es lo que nos separa de Dios? Es el pecado, es la carne. Necesitamos morir a la carne para que Él pueda vivir en nosotros. ¿Quién habitará en el santuario? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no es vanidoso, sino el que tiene amor. No, es que yo soy hombre y los hombres no lloran. Cuando se acercan a la presencia, tienes que decirle, Señor, yo quiero ser sensible a tu presencia, yo quiero sentirte. Tenemos que dejar el orgullo y la altivez. Tenemos que venir con un corazón humilde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya, dele un fuerte aplauso si se lo va a dar a Jesús. Aleluya. Yo quiero que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 23. ¿Cuántos han escuchado de la vida de David? Dice que David tenía un corazón conforme al de Jehová. David era un adorador. Dice que cuando él tocaba el arpa, todos los demonios salían huyendo de ese lugar. David no era perfecto, David le fallaba a Dios muchas veces, pero él se quebrantaba ante Él. Él le decía, Señor, ¿sabes que te fallé? Perdóname.
Necesitamos ser quebrantados, necesitamos ser sensibles a su presencia. No podemos ser tan duros como que si no supiéramos a quién va nuestra adoración. Todo lo tiene en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 23, dice: todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios le sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. O sea que al rey David le querían dar algo gratis, pero él dijo: yo no voy a ofrecer sacrificios a Jehová sin que me cueste nada. Eso es una adoración. Cuando tú sabes que es un sacrificio. Un sacrificio no es fácil, pero Él es digno. Tienes que saber que Él es digno de tu adoración, Él es digno de tu agradecimiento, Él es digno. Él es digno de todo eso. Una adoración tiene que tener sacrificio. Así como el de María dice que era un perfume muy costoso. Sacrificio. Sacrificio, morir a las cosas viejas. Sacrificio de hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es una adoración genuina, agradar a Jesús. Agradar con mis acciones, agradar a Jesús con mi manera de vivir. Si hay algo a ti, Padre, que no te está agradando, ayúdame, moldéame, hazme a tu imagen, hazme como tú quieres que yo sea. Yo te quiero agradar a ti. Dios, María, a quien quería agradar era Jesús. A ella no le importó lo que iban a decir los demás. Ella solo tenía ojos para Jesús. Así tenemos que ser nosotros. En todo momento mantener la mirada en los ojos de Jesús. Yo quiero que sigamos leyendo en Hebreos 13, capítulo 13, versículo 15. Vamos a leer un poquito más acerca del sacrificio que le agrada a Dios. Hebreos capítulo 13. ¿Cuánto lo tienen? Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios, que dice, se agrada Dios. Dice, es decir, fruto de labios. No es una adoración que sale del diente al labio, es una adoración que se nota en tus frutos, que se nota en tus acciones. Eso es lo que Dios quiere. Sí, Señor, te adoro de lunes a viernes, pero de sábado a domingo, perdón, al contrario, te adoro de lunes a viernes, no, de sábado a domingo sí te adoro, sí te busco, pero lo demás no tengo tiempo. Solo el sábado y el domingo me da tiempo para leer tu palabra. Solo el sábado y el domingo vengo a cantarte, a adorarte. Una adoración genuina en todo momento, en todo tiempo. Hay un corazón agradecido. Es en todo tiempo. Fruto de labios que confiesan su nombre. Que cuando usted lo adore, que salga de lo más profundo de su corazón. Que cuando usted levante sus manos no le importe quién lo está viendo. Usted quiere agradar a Jesús, quiere agradar a su Padre. Que cuando usted venga a danzar haya libertad. Que cuando usted venga y levante un cántico nuevo, usted lo haga porque está agradecido y sale de lo profundo de su corazón. No porque sí, ya me sé la canción y es una rutina.
Es una costumbre. No podemos hacer las cosas por costumbre, por rutina. Está bien que vengamos a la iglesia, pero Dios quiere algo más. Dios quiere que lo conozcas. Dios quiere que vengas ante su presencia y te derrames delante de Él. Eso fue lo que hizo María. María estaba cerca de Jesús. Jesús pasaba en la casa de María, pero todavía no había sido quebrantada. ¿Por qué? Porque todavía seguía siendo una pecadora. Cuando tú te quebrantas, tú dejas de ser la misma persona que eras antes. Tú dejas de hacer lo que hacías antes, porque hay un quebrantamiento verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Yo quiero que me acompañe a Marcos capítulo 14, versículo 4. Vamos a ver cuál fue la actitud de los que estaban en ese lugar cuando María derramó ese perfume. ¿Todos lo tienen? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Imagínense que el fariseo Simón, el leproso, había invitado a Jesús a su casa y ni siquiera tenía la mayor idea quién estaba allí. Él no lo conocía y le dice: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pero María sabía que la presencia de Dios no es un desperdicio. María sabía que su adoración hacia Jesús no era un desperdicio. Ella estaba agradecida por lo que Él había hecho, por lo que Él estaba haciendo y por lo que Él iba a hacer. Ella sabía que esos pies de Jesús eran los que iban a ir a la cruz. Ella sabía que esos pies de Jesús eran los que iban a llevar sus pecados. Había un agradecimiento en su vida. Ella sabía que no estaba ante cualquier hombre, porque recibió la revelación de quién Jesús era. Necesitamos saber quién es Jesús. Necesitamos darnos la oportunidad de conocerlo más, de darle toda esa adoración. Y como le dije, un adorador no es aquel que toca un instrumento, es aquel que toca el corazón de Dios, es aquel que provoca su atención, es aquel que provoca su presencia. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 7 versículo 44. Está hablando del mismo pasaje, solo que fue lo que Lucas escribió acerca de eso. Lucas capítulo 7 versículo 44. Mire cuál fue la actitud de Jesús después de que los que estaban ahí le dijeron: ¿cómo se le ocurre a esta mujer desperdiciar ese perfume ante Él? Lucas capítulo 7 versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. En esos tiempos era una costumbre que lavarle los pies a cada persona que usted invitaba a su casa era una manera de atenderlo. Mas Simón, el fariseo, había invitado a Jesús. ¿Y usted cree que le lavó los pies? Otra señal que él ni sabía quién estaba en casa. ¿Y cuál fue la contestación de Jesús? ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. El 45. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. María fue recompensada. María derramó lo mejor de ella.
Cuando tú derramas lo mejor de ti, hay una recompensa. Jesús dijo, desde ahora, esta mujer quedará en la historia. Imagínense qué recompensa recibió María. Cuando tú le adoras, hay recompensa a tu favor. Cuando tú lo buscas genuinamente, está por seguro que los cielos se van a abrir. Cuando tú buscas, hay sanidad, hay liberación, Él transforma tu vida, Él transforma tu familia. Hay una recompensa a tu favor. Tu adoración no es en vano. Tenemos que darle una adoración genuina, una adoración pura. Si hay algo en mí que no te agrada, te he estado fallando, he estado fallando en buscar tu presencia, quítalo. Ayúdame a ser como tú quieres. Ayúdame a caminar por la rectitud, en un camino santo. Hay manchas en mi corazón. Límpiala, Señor. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. María fue quebrantada totalmente, pero estaba en ella romper ese frasco de alabastro. Estaba en ella quitar ese sello que impedía que ese perfume se derramara ante Jesús. Era un perfume de nardo puro, sin embargo no tuvo fragancia hasta que fue quebrado. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. La hora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? Adorarán en espíritu y en verdad. Necesitamos estar conectados con Jesús. Si usted no conoce quién es Jesús, dígale: yo quiero conocerte, dese la oportunidad. Una persona que no conoce a Jesús adora por adorar. No es adoración genuina. Canta por cantar, levanta sus manos por levantarlas, viene a la iglesia por venir. Hay personas que vienen a la iglesia: Señor, si me haces el milagro, te voy a servir, dándole condiciones a Jesús. Señor, si tú actúas a mi favor, yo me voy a rendir ante ti. Jesús, si tú haces lo que yo necesito, yo te voy a servir de corazón, dicen unos. Yo lo he escuchado. Y cuando Dios no les da lo que ellos quieren, ¿y la hermana qué pasó? Y el hermano por la China anda, se olvidó de Dios. Como no me hiciste lo que yo quería, como no restauraste mi matrimonio, como no regresaste mis hijos a casa, como no supliste la necesidad que quería, no te voy a servir. Caprichosos. ¿Sabe qué es un adorador genuino? En las buenas y en las malas, lo único que le importa es agradar a Jesús. Lo único que le importa es buscar su presencia. Lo único que le importa es derramarse ante los pies del Maestro. Eso es una adoración genuina. Un quebrantamiento provoca una adoración genuina. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos cortar con todo eso que nos impide adorarlo genuinamente. Eso fue lo que hizo María. Se rindió: yo no puedo más. Digo conocer a Jesús, digo estar a sus pies, pero todavía no lo conozco realmente. Todavía no me he derretido delante de su presencia. Todavía no he derramado lo que tengo que derramar. Necesitamos quebrar con todo eso. Es un sacrificio, pero vale la pena y habrá recompensa. Tienes que tomar la decisión en esa mañana, que todo lo que te aleja de Dios, que todo lo que te separa de su amor, tiene que ser cortado. Lo único que nos separa es el pecado. Pero cuando hay un corazón humillado, un corazón rendido, Él jamás lo menosprecia. Tú sabes cuando tú estás humillado realmente, cuando tú estás arrepentido. Tú sabes que cuando le fallas y está en tu mente: no, pues le fallé, pues después le pido perdón. Eso no es un arrepentimiento genuino. Yo no voy a volver a ser igual como era antes. Yo no voy como el cangrejo. ¿Sabe cómo va el cangrejo? Para atrás.
yo voy de victoria en victoria, porque yo te voy a buscar, sea cual sea mi situación, va a haber una recompensa. Eso tienes que tenerlo por seguro. Dios te va a recompensar. Dios es un Dios que no se queda con nada. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Lo adoras en tu diario vivir. Lo adoras como eres tú todos los días. Lo adoras como eres tú, cómo te comportas fuera de la iglesia, cómo te comportas en tu trabajo, en tu escuela, en el colegio, cómo te comportas en tu casa. ¿Estás agradando a Dios? ¿Estás agradándole como tienes que agradarle? ¿Qué es lo que piensa Jesús de ti? ¿Sabe qué le llamó la atención a María de Jesús? Que a pesar que ella era una pecadora, jamás la menospreció. Ella sabía que en Jesús estaba el amor puro, que a pesar que andaba buscando amor en otros lados para llenar ese vacío en su corazón, se dio cuenta y recibió la revelación que solamente en Jesús ella podía encontrar ese amor verdadero. Cuando tú te das cuenta que solamente en Jesús vas a encontrar ese amor, vas a encontrar esa amistad que no la vas a encontrar en otro lugar, es cuando ahí tú conoces quién realmente es Él y para quién va tu adoración. Que todo lo que tus manos hagan, que lo que quiera que tú hagas sea con excelencia, aun aunque sea la mínima cosa. Dice que era de nardo puro, la excelencia, lo mejor. No cualquier persona tenía ese perfume en esos tiempos. Y los demás, ¿cómo se le ocurre a esta mujer derramar ese perfume tan costoso? Se lo hubiéramos dado a los pobres, decían. Ella sabía que no era un desperdicio lo que ella estaba derramando. Ella sabía que eran esos pies los que ella estaba ungiendo, los que iban a ir a la cruz del Calvario a morir por su vida. Eran esos pies que la habían salvado. Eran esos pies que la iban a levantar y que al final ella tuvo una recompensa. Yo quiero que diga conmigo, en esta mañana, todo lo que hay en mí que no te agrada tiene que ser quebrado. Yo me quebranto, yo renuncio a las malas costumbres, a todo aquello que me está alejando de ti, Jesús. Hemos presentado su programa Fuego de Dios. Te invitamos a que nos veas por este canal a esta misma hora. Ministerio Internacional Fuego de Dios.